Ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones definidas fue propuesta por el químico y farmacéutico francés Joseph Proust en el año 1795. Esta ley afirma que, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno se combinan para formar monóxido de carbono. La ley nos dice que, para formar este compuesto, el oxígeno y el carbono siempre se van a combinar en la misma relación de masas. Si 12 gramos de carbono reaccionan con 16 gramos de oxígeno para dar monóxido de carbono, ¿con cuántos gramos de oxígeno deberían reaccionar 6 gramos de carbono? Para esto aplicamos la regla de la proporción. Esta sencilla operación nos da 8. Eso quiere decir que 8 gramos de oxígeno reaccionan con 6 gramos de carbono. Para comprobar que esto es cierto, la relación entre ambos compuestos debe ser la misma. 12 entre 16 nos da 0,75, mientras que 6 sobre 8 nos da el mismo número. Como este dato es el mismo, se cumple la ley de las proporciones definidas para este ejemplo. Por otro lado, la ley de las proporciones múltiples fue formulada en 1803 por John Dalton, naturalista y químico británico. Esta ley nos dice que, cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa constante de uno de ellos se combina con masas variables del otro, y además, estas masas variables guardan entre sí una relación de números enteros pequeños y sencillos. Tenemos como ejemplo nuevamente el oxígeno y el carbono, quienes juntos pueden formar el dióxido de carbono, CO2, o el monóxido de carbono, CO. Aquí podemos ver cómo la masa del carbono es constante en ambos compuestos, 12 gramos, mientras que el oxígeno es quien varía, 16 gramos en el monóxido de carbono y 32 gramos en el dióxido de carbono. Para probar si se cumple la ley en estos casos, dividimos una masa variable entre la otra. 16 entre 32 nos da un medio, y aquí tenemos una relación de números enteros y pequeños, por lo que podemos afirmar que sí se cumple la ley en este caso. Eso es todo, amigos, gracias por ver.